Gracias, mi hermano. Amados hermanos, nuevamente paz a vosotros. Pues nos da mucho gusto estar con ustedes, el poder compartir pues estos momentos, hermanos, realmente es un gozo muy grande. Gracias a nuestro Dios que nos da la vida, nos da la oportunidad de poder pues estar en esta transmisión. Gracias también a nuestro hermano Daniel Márquez, a nuestro hermano José Márquez, ministro, que pues nos comparten, nos dan esta invitación para estar hoy hablando de la palabra de nuestro Dios. Estamos en la Ciudad de México y bueno, yo sé que la transmisión ya se mencionó, pues ustedes lo saben, es desde Tijuana y pues fíjense qué hermoso que podamos tener este enlace. Cuando decimos antes de todo esto, pues cuándo íbamos a poder, ni nos conocíamos, es más, hermanos, ni nos conocíamos y era muy complicado el conocernos por las distancias, por ustedes saben, pues para podernos conocer se necesita pues el transporte, se necesita pues un motivo, una inversión, etcétera, hermanos. Y bueno, pues ahora desde nuestros hogares hemos conocido y seguiremos conociendo a muchos hermanos. Y así es el caso en esta tarde que pues nos da gusto, reitero, esa parte del agrado de veras, hermanos, estar con ustedes. Gracias a nuestro Dios que nos permite estar entonces en esta transmisión. Y ahora, mis hermanos, pues vamos a iniciar este, este tema. Fíjense que allá dice la escritura que en el capítulo 5 de Mateo, sucede que nuestro Señor Jesucristo, dice la escritura, que subió al monte. No se sabe qué monte era. De entre varios que se mencionan durante el ministerio, que sabemos que duró 3 años y medio, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, dice que subió a un monte. Bueno, dice al monte, pero no dice cuál. El caso es de que entonces sube. Y dice que sentándose, se llegaron a él sus discípulos, no solamente los apóstoles, sino mucha gente que le seguía. Y entonces dice que abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y entonces es lo que vamos a ver, hermanos, en esta tarde, a un punto o una parte de ese sermón de ese sermón del monte, perdón, llamado así, porque pues así le han puesto los editores de la Biblia. Ya ven que hasta arriba de las Biblias hay unas letras, frases, que nos dicen de qué habla cada capítulo, pues eso lo pusieron los editores, los que han impreso la Biblia, para que el lector se guíe y tenga más facilidad de poder comprender qué es lo que está ocurriendo en determinado lugar de la Escritura. Entonces le han titulado a esto el Sermón del Monte, y así le llamamos precisamente por esa situación. Ahora pues, hermanos, les voy a compartir precisamente el título de este tema. Fíjense que así se llama, mas yo os digo. Este es el título del tema. ¿Y a qué se refiere? Bien, pues vamos a entrar. Dice la Escritura, entonces, que Mateo en sus capítulos 5 al 7 escribió las palabras de nuestro Señor Jesucristo y hoy se le ha llamado, como ya lo dije, el Sermón del Monte. Al capítulo 5, 6 y 7 contienen las palabras de esa ocasión. 3 capítulos que están ahí. Bien, pues entonces, hermanos, en base a ello, también dice aquí, dice la palabra de nuestro Dios. En el capítulo 5 de Mateo, el Señor menciona la frase, mas yo os digo. ¿Cuántas veces dice aquí? En 6 ocasiones. No sé si ustedes lo han contado, hermanos. No sé si en algún momento han contado esas ocasiones, o en este capítulo 5, que es donde dice 6 veces, mas yo os digo. Y vamos a ver precisamente a qué se refieren. Aquí dice que las 6 veces que menciona la frase, aquí le faltó la R, mas yo os digo, están en los siguientes pasajes, es lo que vamos a ver. Primero, Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, o sea, al pueblo de Israel en la antigüedad. No matarás, es un mandamiento, ¿verdad, hermanos? Que sabemos que está desde el principio. Y dice, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo, ahí está la primera, mas yo os digo, que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Ustedes recuerdan esos pasajes que el Señor les dice a los discípulos, a todos los que le seguían, decíamos, no solamente eran los 12 apóstoles, había muchos, todos eran judíos, era el pueblo de Israel, y que lo habían aceptado, que creían en Él como el Hijo de Dios, como el Mesías, como ese Hijo ungido de Dios, que venía para salvarnos de nuestros pecados. Y entonces, reunidos en ese lugar, en un monte, el Señor les empieza a decir esto,
y les dice, cualquiera que matare, ustedes saben que dice la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Le llamamos ley de Moisés, pero ustedes saben que no es para empezar, no era la ley de Moisés, es la ley de Dios que le dio a Moisés, y que Moisés fue el medio transmisor para el pueblo de Israel, entre Dios y el pueblo. Y segundo, que esta ley existe desde el principio, cuando Abel y Caín, ¿se acuerdan? Que le dice el Señor a este Caín, el pecado está a la puerta, porque conocía su intención de matar a su hermano. Entonces, desde ahí, ya está hablando de la palabra pecado, y que matar, pues, era la transgresión de la ley, como dice la Escritura. Y sabemos entonces que aquí cuando dice el texto, mas yo os digo, ¿a qué se refiere el Señor? Ustedes ya saben, dice el Señor, no matarás. Y claro, aquí se refiere, en el texto, en la palabra en hebreo, se refiere a cometer un homicidio con premeditación, alevosía y ventaja. Hoy dirían los abogados con las 3 agravantes de la ley, ¿verdad? Premeditación, alevosía y ventaja. Es decir, no por accidente. Ustedes saben que había también muertes por accidente, lo que se le llamaba uno de los pecados de error o pecado de hierro. Entonces, cuando dice no matarás, que está en la ley que Dios le dio al pueblo de Israel desde el principio, es lo que dice el Señor. Ustedes ya saben que está esa ley. Dice, mas yo os digo. ¿A qué se refiere con mas yo os digo? Y dice, cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y sigue diciendo el texto, ustedes recordarán ahí, el siguiente texto, y cualquiera que le dijere raca, que le dijere fatuo, que ofenda pues a su hermano, cualquiera que se fuere sobre su hermano de una manera verbal, no solamente física, también será culpado. Y hemos estudiado, yo creo que en más de una ocasión, pues que hay homicidios espirituales, que alguien puede matar precisamente de una manera espiritual. Entonces a esto se refiere el Señor. Por aquí dice, mas yo os digo. Ok, esa es la primera. Acuérdense que son 6 veces. Perdón, dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo, otro texto, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Perdón, hermanos. Bien, cuando dice eso la Escritura, mas yo os digo, fíjense, la segunda vez que lo dice el Señor, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Otra vez se habla de la ley que el Señor da, pero sabemos que se la da a Moisés, pero que aparte la ley de Moisés se refiere a varios aspectos, no solamente a toda la ley, a la ley ritual, a veces a los 10 mandamientos, a veces no se refiere a los 10 mandamientos, eso es según el contexto de la misma escritura. El caso es de que entonces, cuando dice aquí el pasaje, fíjense, oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué significa? Ustedes ya saben, les dice el Señor, que el adulterio, o sea, lo físico, que es cuando una persona, al adulterio sabemos que se refiere a un matrimonio, que también, por supuesto, está prohibido cualquier relación ilícita. Cualquiera, hay muchas. Bien, hablando de este tipo. El caso es que adulterio se refiere, en el caso del matrimonio, cuando alguien sabemos que tiene una relación ilícita, o sea, fuera del matrimonio. Y dice, eso físicamente, ustedes saben que existe ese mandamiento. Mas yo os digo, cualquiera que mire a una mujer, y claro, se extiende también de la mujer hacia el hombre, cualquiera que mira, cualquier mujer que mira a un hombre también, ¿verdad, hermanos? Para codiciarlo. Ya adulteró él o ella en su corazón. Cuando dice con, no significa que ambos están cometiendo el pecado, o sea, el hombre que mira a una mujer para codiciarla, pues obvio no se refiere a que también ya la mujer cometió pecado, porque dice con ella, no, sino se refiere por causa de lo que está haciendo el varón. A eso se refiere. Entonces, el caso es que aquí dice, ya adulteró con ella en su corazón. Es la segunda vez que dice el Señor, mas yo os digo. Ok, vamos a seguir viendo y ahorita vamos a hacer el resumen y vamos a ver a qué nos referimos. Bien, el tercer punto. También fue dicho, cualquiera que repudiere a su mujer. Acuérdense que estamos en Mateo 5. Son 6 veces, mas yo os digo. Esta es la tercera. También fue dicho, cualquiera que repudiera a su mujer, dele carta de divorcio. Esto está en Deuteronomio. Mas yo os digo, otra vez, que el que repudiera a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Dice el Señor, si no fuere por causa de fornicación, fornicación es cualquier relación ilícita, a eso se refiere la palabra fornicación, porque está hablando aquí en el caso de la esposa, y que también dicen Marcos, incluso también había carta de divorcio de ella hacia él, de la mujer hacia el varón. El caso es que aquí dice,
no se puede divorciar a alguien, no se debe divorciar, no debe tener otra pareja, ya que una persona que está casada, a menos que la otra parte haya cometido una fornicación, una relación ilícita. Si no, dice, comete adulterio. Entonces es lo que dice el Señor, mas yo os digo. Entonces, ¿por qué esto? Ustedes recordarán que en aquel tiempo había dos escuelas rabínicas, la de Gilel y Shammai, que eran dos rabinos que fueron poquito antes de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ellos ya no vivían cuando estaba nuestro Señor Jesucristo. Y que había dos posturas. Una postura que tenían los fariseos y otra postura que tenían los saduceos al respecto. Unos seguían a la escuela de Gilel y otros seguían a la escuela de Shammai. De hecho, ¿se acuerdan? Dice la escritura que, por ejemplo, el apóstol Pablo fue eh, discípulo de un rabino muy sobresaliente en su tiempo, que fue muy importante, que se llamaba Gamaliel. El mismo apóstol Pablo lo menciona en el libro de los Hechos, que fue él educado en la escritura, dice que a los pies de Gamaliel, queriendo hacer alusión precisamente a que aprendió de esa escuela rabínica, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Entonces, Gamaliel fue nieto de Gilel, de uno de esos dos rabinos de las escuelas que estaban divididas ya para la época de nuestro Señor Jesucristo. Shammai decía que el texto se debía entender como está, que debía ser así, tal cual, y por cualquier causa, y Gilel decía no, solamente por fornicación, y por eso le preguntaron al Señor, le preguntaron los discípulos, bueno, y pues ¿cuál es aquí? ¿Cuál es cuál es el argumento, o cuál es más bien la enseñanza real de ese pasaje? ¿Cómo se debe comprender? Y el Señor entonces les enseña, precisamente, que únicamente por causa de fornicación puede haber divorcio. El caso es que aquí dice la tercera vez, mas yo os digo. Bien, la cuarta ocasión, dice el Señor en Mateo 5, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás. Perjurar significa jurar en falso. Entonces dice la Escritura, en la ley, dice que no debemos jurar en falso. Eso es lo que sabemos. Entonces, aquí lo que el Señor menciona, ustedes saben que en la ley está escrito no debes jurar en falso o jurar en vano, mas pagarás al Señor tus juramentos. De hecho, hace poco vimos esa lección, ¿verdad, hermanos? ¿Sí se acuerdan de los juramentos o de las promesas? Por ejemplo, se dice cuando nos bautizamos hacemos un juramento con la mano en los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y los que ya se bautizaron, o los que todavía no, no sé si lo han visto, pero los que ya se bautizaron ya lo saben. Y los que aún no, si ya han ido a los bautizos, se acordarán que se pone la mano sobre Éxodo 20, la Biblia abierta, y hacemos ese pacto con Dios de esa manera. Así como el pueblo de Israel lo hizo al pie del monte Sinaí. Entonces dice, no juréis en ninguna manera. El Señor dice, mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, y sigue diciendo, ¿verdad? Más adelante los textos también, el Señor sigue, ahorita ya no lo puse, pero el texto lo dice, los textos, el 35 dice, ni por Jerusalén, porque la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco negro, etcétera. Dice, no debes jurar por nada. Y entonces, ese es otro tema, pero el caso es que aquí el Señor dice, mas yo os digo. Es la cuarta vez que lo pronuncia. Bien, vamos a la quinta. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Esta parte, hermanos, creo que es de las más relevantes en el sentido de que hay quien dice que esto ya se quitó. Y vamos a ver si yo no. Eso es a donde yo quiero llegar. En parte, ¿eh? En parte. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo. Cuando dice el Señor aquí, mas yo os digo, porque ustedes recuerdan que en Éxodo está escrito esto. Ojo por ojo, diente por diente. Mano por mano, pie por pie. Dice vida por vida. Así dice el texto. Y bueno, pues ya también hemos estudiado en alguna lección de escuela sabática la llamada ley del talión, que fue muy posterior, ese nombre, que inicialmente no se llamaba así. El caso es de que el Señor aquí nos indica, según la ley, esto es lo justo, ojo por ojo, diente por diente, etc. Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo, mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes a cualquiera que te hiriere la mejilla diestra, vuélvele también la otra. Al que te pidiere, dale. Al que quisiere tomarte de ti prestado, no se lo rehuses. Al que quisiere tomar de ti la capa, el sayo, también le llama, dice, dáselo. Entonces, eso es lo que sigue diciendo el texto. Pero el caso es que dice aquí el Señor, más yo os digo, después del ojo por ojo, diente por diente. Y la sexta vez, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo. La escritura dice que debemos aborrecer al enemigo.
O sea, ahí está escrito en la ley, pues, que debemos aborrecer al enemigo. ¿Por qué dijo el Señor esta parte? Aborrecerás a tu enemigo. Entonces, ¿de dónde viene eso? Ustedes recuerdan que dice la Escritura que no entrarían en la congregación de Jehová eh, ciertos pueblos, por ejemplo los moabitas, aunque sí entró Ruth moabita, ¿verdad, hermanos? Y vemos también que habla también, dice que sino hasta la cuarta generación, y dice además de los amalecitas, dice de ellos, nunca van a entrar ninguno, porque los salieron a hacerles la guerra cuando salían de Egipto y ustedes estaban cansados. Dice, por tanto, a ellos sí nunca los van a recibir. A los moabitas, dice, a la tercera o cuarta generación. Ustedes recuerdan que de los hijos de Lot fueron los moabitas y eh, ¿cómo se llamaban los otros? De las dos hijas de Lot, que eran los moabitas y se me olvidó el nombre de la otra tribu. Eran bueno, a ver si ahorita me acuerdo, hermanos, pero yo sé que ustedes sí lo saben. El caso es de que entonces dice, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Entonces, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Esta es la sexta vez. ¿Sí, hermanos? Entonces, de aquí, bueno, pues sacamos algunas cuestiones. Lo interesante de esto. Fíjense, es que el Señor afirmó, no penséis, ahí en Mateo 5, Él había dicho primero, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No vine a abrogar, sino a cumplir. Ustedes saben el texto. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Entonces el Señor dice en Mateo 5:17, antes de las 6 veces del mayor sigo, el Señor ya había dicho ahí mismo en Mateo 5, no piensen que he venido a abrogar. Abrogar quiere decir quitar, que vine a quitar la ley o los profetas. No piensen que vine a hacer eso. El otro pueblo de los hijos de Lot eran los amonitas, ciertamente. Bueno, ahorita fue un paréntesis. El caso es de que dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Y después dijo el Señor, mas yo os digo, oísteis que fue dicho al pueblo de Israel, a los antiguos, en la ley, mas yo os digo esto. Y entonces, bien, vamos a ver esto. Dice, hay otro texto que nos presentan a veces para decir que la ley ya se quitó. Obvio, no es así. Pero hay un texto que a veces nos presentan y nos dicen, en Juan 1:17, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Nosotros sabemos que la ley está vigente, la ley de Dios, en la transición como la dejó nuestro Señor Jesucristo, en la parte ritual, el sacerdocio, en la circuncisión, que en esos tres aspectos. Lo demás, la ley, los 10 mandamientos y otras leyes, pues están vigentes. El caso es de que aquí dice este texto, la ley por Moisés fue dada. No está diciendo, pues ese ya no le hagas caso, no dice eso. Dice, más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. No es una contraposición, sino que está diciendo, con Moisés hacían sacrificios. Ahora con nuestro Señor Jesucristo, para perdón de pecados. Ahora que ya vino el Señor, ahora es a través del bautizo, la gracia. Ya no tienes que hacer un sacrificio tú, ya lo hizo el Señor por ti. Pero no está hablando de quitar o poner la ley. Aquí este texto no está hablando de ese tema. Está hablando del perdón de pecados. En la ley de Moisés se habla de sacrificios para perdón de pecados, porque así Dios lo estableció. Y sabemos que todo eso representaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces se saca este texto para decir, miren, en Mateo 5 dice que que nuestro Señor Jesucristo ya quitó la ley. Porque dice, mas yo os digo, o sea, como diciendo, ya, eso ya no. ¿Oísteis que fue dicho esto? Mas yo os digo, esto es lo nuevo. Así a veces nos lo presentan. Y luego dan textos como este, entre muchos, que dicen para argumentar que ya la ley se quitó. Y sabemos nosotros que no es así. Que entonces este texto se refiere no en sí a toda la ley, sino a la parte del perdón de pecados. Otra vez, la ley de Moisés fue dada. ¿Y a qué se refiere? Al perdón de pecados. Porque está hablando ahora de nuestro Señor Jesucristo, que ahora por Él obtenemos ese perdón de pecados a través del bautizo, por su sangre. Entonces, aquí fíjense, son dos aspectos. Primero, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a borrar la ley. Ahí está clarísimo. No, ni lo piensen. Yo no vine a quitar la ley. Y aquí en Juan 1:17, el apóstol Juan pone este comentario, en sentido de qué comentario. Obviamente es inspirado por Dios, pero ¿a qué me refiero con comentario? Porque a veces pone a nuestro Señor Jesucristo las palabras del Señor como Él está hablando la escena de cómo está Él hablando y su enseñanza directa en primera persona de Él. Y a veces el apóstol Juan en el Evangelio hace algún comentario en el Evangelio. No porque no tenga valor, no estoy refiriéndome a eso. Por supuesto que sí es inspirado por Dios.
pero me refiero a que esta parte la pone el apóstol Juan conociendo la palabra de nuestro Dios. Él era uno de los apóstoles. Entonces dice, esta parte, el de Juan 1:17, lo dice precisamente hablando del perdón de pecados, no de otra cosa, no de la ley. Por eso el Señor en Mateo 5:17 está hablando, ni piense, no les pase por su mente que vine a quitar. Si no sería pues una contradicción. Y sabemos que la ley pues no se contradice. Bien, aquí cuando vino el Señor en el siglo I, que ya sabemos que fue hace casi 2000 años, no cambió la ley. Si el Señor vino en el año 220, en el año 26 del siglo I se bautiza, para el año 2026, o sea, dentro de 6 años, pues se cumplirán 2000 años de que el Señor se bautizó, ¿no, hermanos? Entonces, cuando vino el Señor en el siglo I, no cambió la ley. Él no vino a eso. Ya lo dijo Él. Entonces, los fariseos, fíjense, escribas y saduceos querían acusarlo incluso de cambiar la ley, pero no pudieron. ¿Por qué creen? Pues porque Cristo nunca mencionó un cambio. Él no hizo un cambio. Era lo que querían los que no lo querían a Él. Deseaban los que no lo querían acusarlo y querían precisamente, vamos a ver los textos, hermanos. Dice, por ejemplo, he aquí había allí uno que tenía una mano seca en una sinagoga, este acontecimiento, estaban en la sinagoga en sábado, había un hombre que tenía la mano derecha seca, dice la escritura, y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar en sábado? Por acusarle. Fíjense, querían acusarlo. E incluso sabemos que hay quien piensa que porque el Señor obraba haciendo bien en sábado, ya quitó el sábado, y sabemos que eso no es cierto. O sea, sí actuaba bien en sábado, pero no porque el sábado no tuviera valor, o como que estaba transgrediendo el sábado. El Señor nunca transgredió el sábado. Entonces, es lícito. Si no, imagínense, si él hubiera transgredido el sábado, pues ya tenían de qué acusarlo. Pero entonces el Señor cuando les responde, a ver, el animal de alguno de ustedes, si cae en un hoyo en sábado, ahí lo van a dejar, pues lo van a sacar. Entonces, ¿cuánto más vale un hombre? Entonces, cura al hombre y les da a entender que, pues, hacer algo que es importante en sábado, a cuestión de salud, en cuestión de vida, de la vida, pues no es malo en sábado. No porque fuera una transgresión, sino porque así Él nos está enseñando, no quitando el sábado, porque Él es el Señor del sábado, dice la Escritura. Bien, el caso es que este es uno de los textos donde vemos que los que no lo querían del pueblo, los fariseos, saduceos y escribas, en el grueso de ellos, esos grupos, no lo querían y dice que querían acusarle, querían hacer verlo caer en alguna contradicción con la ley, pero él nunca la hizo. Imagínense que él hubiera, cuando él les dijo, mas yo os digo, que pensáramos como que él ya cambió la ley. No, pues ya hubieran tenido argumento para decir, ahí está, ya quitaste la ley, ya la cambiaste, y lo hubieran acusado. Pero él no cambió eso. Entonces, en Lucas 11, dice, diciéndoles estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a apretarle. ¿Qué quiere decir? A presionarlo en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar algo de su boca para acusarle. Pero entonces el Señor, por lo que dicen los textos, nunca dijo que quitaba la ley o que cambió la ley. Entonces el mas yo os digo de Mateo 5 no significa cambio de la ley. Eso es importante, porque si no entonces ya lo hubieran acusado, que era lo que querían aquellas personas, escribas, fariseos y los saduceos que no lo querían. Bien, entonces, ¿por qué dijo el Señor? Mas yo os digo. Bien, aquí en esta parte, hermanos, es donde nos vamos a detener un poco en la cuestión de que, a ver, vamos a reflexionar. Estamos en que Mateo 5, el Señor, ¿cuántas veces? ¿Se acuerdan cuántas veces dijo el Señor, mas yo os digo? 6 veces, ok. 6 veces, ¿ya se acuerdan cuáles son esas 6 veces? Dicen, ay hermano, espéreme, déjeme repasar rápido mi Biblia, Mateo 5 la abro y empiezo a repasar las 6 veces. Ok, en esas 6 veces, que fue cuando el Señor dijo, ¿se acuerdan? Oísteis que fue dicho a los antiguos. O sea, basado en la ley. ¿A los antiguos a quién se refiere? Al pueblo de Israel. Cuando el Señor le da la ley, no nada más desde Moisés. Sabemos que desde el principio, desde Adán y Eva, ahí está la ley de nuestro Dios. Eso ya lo conocemos. Bien, ahora, entonces fue dicho 6 cosas que el Señor dice, mas yo os digo. Bien, entonces, ya vimos que el Señor dijo, no vine a quitar la ley. Ya vimos que los fariseos, escribas y saduceos querían que él hablara y hablara en cuestión de que le hacían preguntas y estaban ahí como, decía el apóstol Pablo, como espías
en cuanto dice, espiando la libertad que tenían, espiando a nuestro Señor Jesucristo para ver en qué momento Él se podía contradecir o decir algo en contra de la ley. Imagínense entonces, regresando a ese punto, que el Señor hubiera dicho, si en el más yo os digo es, cambien, quiten, pues ya, hasta ahí hubiera terminado el ministerio del Señor. Cuando lo llevaron, ustedes recuerdan cuando Judas lo traiciona y lo llevaron a casa de Caifás y del suegro, de su suegro de Caifás, que se llamaba Anás, que lo estaban acusando y hasta pusieron testigos falsos y que no podían encontrar ni con testigos falsos. Imagínense que el Señor, en el más yo os digo, hubiera cambiado. Inmediatamente le hubieran dicho, tú dijiste esto. Hay testigos. Pero no, no fue así. Eso no lo dijeron. ¿Por qué? Porque en el más yo os digo, de Mateo 5, Él no quitó la ley. Él no hizo un cambio, como los fariseos, escribas saduceos, querían encontrarle que el Señor hubiera dicho. Entonces vamos a ver a qué se refiere el más yo os digo, que es en donde nos quedamos, ¿verdad, hermanos? Decíamos, hasta hoy en día, eh, alguien puede pensar, porque hay quien sí dice el Señor vino a quitar la ley, pero vino a quitar la parte ritual y no a quitarla, de hecho. Más bien todo aquello lo representaba. Y dicen Hebreos que todo eso era la sombra. El cuerpo que lo proyectaba, esa sombra, todos esos rituales, que dijimos era el sacerdocio, los sacrificios y la circuncisión, todo eso, esa sombra, eso era la sombra, dice la Escritura, y el cuerpo que lo proyectaba era Cristo, hasta que llegara a Él. Pero cuando Él ya vino, que Él era el cuerpo que proyectaba aquello, o sea, aquello lo representaba a Él, entonces ya no hay necesidad de sacrificios, de circuncisión, ni de sacerdocio, hablando de la cuestión como del sacerdocio levítico. Entonces sabemos que nuestro Señor Jesucristo cubre esos tres aspectos. La circuncisión es el bautizo, es despojarnos del cuerpo del pecado, dice Colosenses, que Él es nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que asimismo, hermanos, dice la Escritura que aunque Él no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, Él tiene un sacerdocio eterno. Y entonces, y que asimismo todos los sacrificios que se hacían para perdón de pecados, ahora Él es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Entonces, ahí está todo. Pero todo lo demás, ahí quedó intacto. Porque si no diríamos, entonces ya puedo matar, entonces ya puedo robar, y no es pecado, si el Señor vino a quitar la ley. Y cuando les decimos eso y les preguntamos a las personas que dicen, mira, sí que Cristo vino a quitar la ley porque, más yo os digo, y quitó la ley. Entonces diríamos, entonces, imagínense de por sí cómo está el mundo. Y luego decir eso, pues es una contradicción. Entonces, efectivamente, mas yo os digo, ¿por qué lo dijo el Señor? Bien, el Señor vino a darle profundidad a la ley. Y dice allá en Isaías 42:21, un texto que seguramente lo hemos escuchado varias veces. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Le vino a dar profundidad y la engrandeció con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le vino a dar esa profundidad el Señor? Bien, pues el más yo os digo, precisamente es darle esa profundidad a la ley. Es decir, fíjense hermanos, que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, bueno, aquí también me voy a detener un poco en esa parte, dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo. Es más profundo, o sea, no nada más es matar físicamente, sino también espiritualmente, ya lo sabemos. Y dice el apóstol Juan en la primera carta, que también hay asesinatos espirituales, así como lo dijo el Señor. No matarás, mas cualquiera que se enojara locamente con su hermano será culpado del juicio. Cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado del consejo. Cualquiera que dijera a su hermano fatuo, o sea, vacío, será culpado del infierno de fuego. Vacío, no vales nada, cualquiera que lo ofende, que lo hace sentir menos, que lo quiere matar, dice, esa persona va a ser culpada. Porque también dijo cualquiera que escandalizara a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera, ¿se acuerdan de ese texto? Agarrar una piedra de molino, que es como una roca, atársela y echarse con ella al fondo del mar, que escandalizara a uno de estos pequeñitos. Entonces, ahí el Señor nos muestra precisamente la profundidad. Mas yo os digo, ¿qué pueblo de Israel no sabía? ¿Qué en Proverbios no habla? En Eclesiastés, Proverbios, Salmos, en esos libros sapienciales, como en Job también, acerca de la reflexión de la conducta humana, etcétera. ¿No viene eso? Sí, sí viene. Viene todo eso, hermanos. De que no ofendamos al hermano, de que no
de muchos aspectos de misericordia, de conducta, y ya lo sabemos. Ahí están escritos. Entonces, cuando el Señor dice también, no adulterarás, más cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. O sea, dice el Señor, no nada más es físicamente. ¿Que el pueblo de Israel no sabía eso? Que codiciar, porque está el texto codiciar, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y el Señor está diciendo, ok, pero no solamente es el texto del mandamiento de no codiciarás, sino además estás adulterando, o sea, estás rompiendo dos mandamientos. Si deseas a una mujer o la mujer desea a un hombre que no es su pareja, fíjense lo que acabo de decir, que no sea su pareja, porque si es su pareja, obvio no es pecado, pero está hablando de una persona fuera del matrimonio, e incluso una persona también que de mala manera desea a otra persona para tener una relación, que puede ser hasta soltera, obviamente, también es algo ilícito. Por eso dice la Escritura en las bienaventuranzas, los de limpio corazón verán a Dios. Entonces, en ese aspecto el Señor dijo, mas yo os digo, ¿qué quiere decir? Se le está dando profundidad. O sea, no, obvio no dijo, este mandamiento ya no, nada más espiritualmente. No, dice, el mandamiento está físicamente, no lo hagas, pero también en tu corazón puedes estar rompiendo ese mandamiento. O sea, no solamente no codiciarás, sino además estás adulterando. Hay dos pecados ya, dos mandamientos que se están rompiendo ahí. Esa es la profundidad que el Señor le vino a dar. Entonces decíamos, pero cuando llegamos sobre todo al mandamiento de ojo por ojo, diente por diente, hay quien dice, ese ya se quitó. Pues no, hermanos. ¿Por qué digo que no? ¿Está vigente? Fíjense que en Israel, por ejemplo, allá en Israel, eh, la cuestión de cuando Israel se formó, ustedes saben que el 14 de mayo de 1948, o sea, en este siglo XX que pasó, Israel es otra vez una nación, es decir, en una tierra, porque estaban dispersos en el mundo. Siguen dispersos, pero ya tienen una tierra. Y allá, de hecho, es donde más judíos hay hoy en día en Israel. La población de judíos más grande está en Israel. Luego sigue, me parece, Nueva York, luego Boston, luego Londres, y así, pero primero es Israel, donde más judíos hay hoy en día. El caso es de que ya es una nación, pero a lo que voy, cuando Israel ya fue una nación, tuvieron que hacer una constitución. Y ahí se enfrentaron a varias situaciones. Número uno, ya no hay sacerdocio. Número dos, estamos en otra época en donde ellos se tienen que, de alguna manera, también adaptar a leyes internacionales. Por ejemplo, en Israel, en la constitución, en sus leyes, pues, no hay pena de muerte. Pero en la ley de Moisés sí hay pena de muerte, pero no hay sacerdocio. Como no hay sacerdocio, en Israel entonces, ¿por cuál ley se rigen? Tuvieron que hacer una constitución al principio, de hecho tuvieron que hacer dos. Una constitución que, que estaba basada en ciertas leyes de los ingleses con respecto a los árabes. ¿Por qué? Porque sabemos que los ingleses les vendieron la tierra a los judíos y que entonces no pudieron tomarla sino hasta 1948 y que la Segunda Guerra Mundial, digo, fue Dios, obvio, quien pone los medios, pero que fue una causa de todo lo que padecieron ellos, para que además, ustedes saben que los judíos, pues, el pueblo de Israel ha tenido mucha injerencia en los aspectos gubernamentales. Hasta hoy en día, pues hay judíos a nivel gubernamental en varios países. Pero no porque estén tramando algo, obvio no, sino porque pues Dios los bendice y los pone en esos lugares. Entonces eso también dio pie a eso. A lo que voy es que la ley en Israel hoy en día no tiene pena de muerte. Ellos tienen una constitución y ellos han tenido que elaborar esa constitución en base a, perdón, de alguna manera, a la modernidad en cuanto a la parte de cuidar precisamente que esas leyes no, voy a usar una palabra que a lo mejor no es la propia, o que no vayan en contra, iba a decir yo que no violenten a otras constituciones o a lo que hoy a nivel mundial se ve, pero más bien que no contradigan a otras leyes. Entonces, si hubiera templo y sacerdocio, tendría que ser vigente esa ley, la ley mosaica, el ministerio de muerte, aún en nuestros días. Pero como no hay sacerdocio, no hay templo, es más, ellos ni saben quiénes son levitas. Está el apellido Cohen, que es la palabra que usaban para el sacerdote en hebreo, Cohen, pero ese apellido no los hace sacerdotes. Entonces, y hay otros apellidos que se derivan y parecieran como que son algo así de la tribu de Leví, pero no, no se sabe, ellos no saben. El caso es de que entonces, regresando al punto, entonces para ellos sí seguiría vigente. Esa parte vigente o la pondrían en práctica esa ley. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, el ojo por ojo y diente por diente, ¿cómo queda? Si el Señor hubiera dicho, mas yo os digo, queriendo decir, pero ya no la cumplan, esa ley ya no está vigente,
que hubieran hecho, ya vimos, los fariseos, los saduceos y los escribas? ¿Qué hubieran hecho? Pues lo hubieran acusado. Está quitando la ley. Pablo tuvo la misma situación. Lo acusaron de estar quitando la ley, de meter gentiles al templo, cosa que no hizo, porque pensaban que metió a Tito, que era griego. El caso es de que cuando a Pablo lo acusan, él dice, yo no he hecho nada en contra de los ritos de este pueblo. O sea, en ese tiempo, todavía, aún después de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Señor ya se había ido al cielo, Pablo estaba predicando en uno de sus viajes, de hecho en su tercer viaje, y dijo eso, yo no he hecho nada en contra de los ritos. En Hechos 28, de hecho ahí lo menciona también. Entonces, ¿a qué voy? El más yo os digo de ojo por ojo y diente por diente. Vamos a ver, es a donde quería llegar también en cierto aspecto, hermanos. Y vamos a ver esto. Fíjense que a veces lo justo no es lo mejor. A veces lo justo no es lo mejor, y eso está en la Biblia. A veces lo justo no es lo mejor. Vamos a ver a qué nos referimos. Porque allá, no sé, hermanos, allá en Tijuana, como a veces han definido esta parte. Aquí hablamos mucho, yo creo que la misma doctrina, yo lo sé, pero aquí se da mucho el argumento de que justo, que es la definición, pues darle a cada quien lo que se merece. Eso es justicia. También se dice allá en Deuteronomio 6, pues, y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner todos los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Ok, pero la justicia, dicen, es darle a cada quien lo que se merece. Y dice, y aquí estoy poniendo la frase, basado en la escritura, y ahorita lo vamos a ver. A veces lo justo no es lo mejor. Y eso lo dice la escritura. ¿Por qué? Porque estoy hablando del ojo por ojo y diente por diente. ¿Eso es lo justo o no es lo justo? Eso es justo. Y dice, y cantamos, ¿no? En Salmo 19. ¿Quién escribió ese salmo? David. Estamos hablando del Antiguo Testamento. David seguía esa ley de ojo por ojo y diente por diente. E incluso él aplicó. Y entonces, él pone la ley de Jehová es perfecta. Y entonces, si no fuera de Dios, pues entonces no, si fuera de hombres no sería perfecta. Si es de Dios, pues es perfecta, eso es obvio. Entonces, vamos a ver, hermanos. Fíjense, Mateo 1, perdón, versículos 18 y 19. Ustedes se acordarán de este pasaje. El nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, desposada con José, antes que se juntasen, antes de que contrajeran matrimonio, ya estaban comprometidos en matrimonio, se halló a ver ella concebido, se quedó embarazada del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. A ver, ¿qué era lo justo? José era justo. ¿Por qué no fue a acusarlo con los ancianos, con el Sanedrín, y les dijo, María está embarazada, yo no tuve nada que ver, estamos comprometidos? Y entonces, acuérdense que en aquel tiempo una persona que estaba comprometida en matrimonio ya se consideraba, las leyes de adulterio ya se aplicaban si alguno de los dos fallaba a un estado comprometidos. Entonces aquí, María, que según la ley, si ella hubiera fallado en esa parte, según la ley, como en Juan 8, cuando le llevaron a una mujer al Señor, la ley dice que hay que apedrear a las tales, eso dice la ley. ¿Tú qué dices? Y el Señor no les dijo, no, no la apedreen. Nunca les dijo eso. El Señor les dijo, pues háganlo. El que esté libre de pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Y dice que desde los más grandes, desde los más viejos, comenzaron a apartarse, redargüidos de sus corazones. Hasta que finalmente quedó el Señor con aquella mujer, en Juan 8, que había cometido adulterio y que fue hallada en el acto, en el hecho, en el lecho, de hecho dice la Escritura. El caso es que era un caso, a lo mejor no que María estuviera haciendo algo malo, nosotros sabemos que no, pero José, ¿qué pensaba? Él no sabía que el ángel Gabriel se le había presentado a María. Él no sabía que María estaba embarazada del Espíritu Santo, que había concebido por obra del Espíritu Santo, pues. José no lo sabía. ¿Qué era lo justo? Que él fuera, repito, a acusarla. Pero ¿por qué no lo hizo? Pero fíjense cómo dice, como era justo, no la acusó. Ah, caray. Más bien, como era justo, tenía que ir a acusarla, ¿no, hermanos? ¿Sí o no? Pero era justo y no la acusó. ¿No parece una contradicción? Pero no lo es, ¿verdad? Parece, pero no lo es. Por eso hasta arriba dice, fíjense, a veces lo justo no es lo mejor. José entonces pudo haber hecho lo que era justo, pero como era justo, no lo hizo. A ver, vamos a ver. Pues dice la escritura, efectivamente,
Allá en el libro de los Salmos, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. En el Salmo 85:10. Y luego dice Santiago, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloria contra el juicio. ¿Qué nos pide el Señor? Lo que ya sabemos. Él lo dijo en su ministerio. Misericordia, juicio, verdad. Todo eso dice aquí Santiago en el capítulo 2, versículo 13, cuando se llamaba Jacobo. Dice aquí la escritura que juicio sin misericordia con aquel que no haga misericordia. No quiere decir aquí que, bueno, ese es otro tema, acerca de las cuestiones que nos acontecen. El caso es que debemos tener misericordia. José usó misericordia, era justo, pero ¿qué se sobrepuso? Una persona justa no es una persona rígida, a eso se refiere el texto. No es una persona, imagínense, Dios es justo, pero sobre todo es misericordioso. Si fuera justo nada más, pues ya no existiríamos. Desde Adán y Eva ya no existiría nadie, ¿verdad? Entonces, ante todo es misericordioso. Y es lo que nos muestra la escritura. Entonces, el ojo por ojo y diente por diente es lo justo. Ojo por ojo, diente por diente, es justo, hermanos. Y a veces lo aplicamos, ¿eh? A veces decimos, por ejemplo, con los hijos, ok, yo te dije que si no hacías la tarea te iba a castigar, te voy a castigar, y los castigamos. Somos justos, ¿verdad que sí? No digo que, bueno, a veces también nos pasamos de misericordiosos, decimos, con los hijos, eso ya sería otra palabra, ¿no? Como que somos muy laxos, muy flexibles. Eso no. Obvio, hay que ser la parte media. Ni mucho, dice, ¿por qué te excitarás a destruirlo? Pero también dice la escritura que tenemos que educar a nuestros hijos de una manera también correcta. Ok, ¿a qué voy? No es el tema de los hijos. ¿A qué voy? Ok, a lo que voy, hermanos, es que precisamente lo que la escritura nos dice es que cuando yo os digo, cuando dice mas yo os digo, se refiere a la misericordia. A eso se refiere. No que ya no esté esa parte de ojo por ojo y diente por diente. Porque si decimos que ya no, decíamos, entonces ya no hay que ser así, a veces tan justos. Y hay cosas en donde sí lo somos, pero hay cosas en donde tenemos sobre todo misericordia. Donde sí y donde no. Nuestro Dios nos da la capacidad, nos da su palabra para definir esa parte. Dónde sí, dónde no y hasta dónde. Entonces, aquí en esta parte, hermanos, vamos a ver qué más dice la escritura. Por eso el Señor inicia con Mateo 5 con 9 bienaventuranzas. Y algunas de ellas, fíjense lo que dicen. Mateo 5, versículo 2. Abriendo su boca les enseñaba. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ok. Luego, en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, mis hermanos, con esta parte, ¿qué es lo que encontramos? Fíjense, tengamos cuidado. Yo no estoy diciendo que entonces tenemos que ser ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, no. Hay cosas que las hace nuestro Dios. Dice, no os vengáis vosotros mismos, efectivamente. Una cosa es la venganza y otra cosa es la justicia. Tengamos cuidado con las palabras. La venganza tiene un sentimiento, tiene un impulso. Eso es venganza. Pero hay partes que son la justicia. Ejemplo, si yo voy, por ejemplo, no sé, roban mi auto, ¿tengo que levantar un acta o no? O así lo dejo, porque soy misericordioso. ¿Qué hago? Tengo que ir a levantar un acta. Hasta por protección mía, ya lo sabemos, por el uso que le vayan a dar al auto. Y hasta por protección para que vean que ya me están a mí, me, asaltaron, y entonces, por cualquier situación, es una protección, decíamos, para mí. Eso es lo justo, ¿sí o no es cierto? Agarran al ladrón y lo meten a la cárcel. ¿Es justo o no es justo? Ahora, ¿qué harían ustedes? Irían y dirían, ¿saben qué? Ya no, voy a quitar los cargos. Déjenlo salir. No sé, ¿ustedes cómo actuarían? ¿Qué sería lo mejor? ¿Cuál de las dos cosas? Entonces, hay situaciones en donde sí tenemos que ser de esa manera justos. Hay situaciones en donde tenemos que ser misericordiosos.
Porque también pueden pasar muchas cosas, hermanos. Podemos hablar hasta con la persona que hizo eso. Hasta podemos tratar de evangelizarla. Y podemos decir, alguien puede decir, no, yo cómo voy a ir allá a evangelizar o a decir o a hablar, yo no lo podría ni ver, no sé, tantas cosas. Cada quien tendrá, por eso yo decía, nuestro Dios nos da la capacidad y el entendimiento. Pero sí hay cosas que seguimos haciendo justas en ese sentido, del que hay que pagar lo que hicimos. También dice eso la palabra de Dios. Si yo hice algo que, por ejemplo, perjudiqué a alguien en algo, tengo que eh, componer esa parte. Eso es lo justo. Y eso es lo que me dice la Escritura. Y no le voy a decir a la persona, pues dice la Biblia que tienes que ser misericordioso, entonces así déjalo. Pues no, ¿verdad? Yo tengo que buscar reparar el daño que hice. Eso es lo justo. Entonces, a eso se refiere la Escritura. Que cuando el Señor dice, mas yo os digo, se refiere a esa parte, hermanos. Y finalmente, precisamente la palabra de nuestro Dios nos enseña ante todas cosas que cuando en Mateo capítulo 5, 6 y 7 nos muestra la Escritura que nosotros tenemos que ser personas que busquemos siempre esa parte, sí, ante todo la misericordia. Es lo que nos enseñó el Señor. Es decir, conocemos la justicia. Seamos misericordiosos, por supuesto, sí. Eso es lo que nos muestra el Señor. Eso es lo que tenemos que seguir. Porque ahí en Mateo 5 ya leímos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, en cuanto está a nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, tened paz con todos los hombres. Pero entonces, yo os digo, no es quitar la ley, es darle profundidad a la ley. Y es una señal de misericordia de nuestro Dios a través de su Hijo amado, quien es nuestro Señor Jesucristo. Esta es la predicación, hermanos. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.